importancia de medir. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3, en la asignatura de Ciencias Físicas. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña el maestro Cosme Fragoso, quien nos apoyará en el desarrollo del tema. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Leslie. Es un gusto participar en esta sesión. Espero que todas y todos los que nos ven se encuentren bien de salud y estén extremando las medidas recomendadas por las autoridades para que pronto podamos llegar al semáforo verde. En esta ocasión, reflexionaremos sobre la evolución de los sistemas de medición y su importancia en el desarrollo de la sociedad. Esta sesión se titula La importancia de medir. Alumnas y alumnos, tengan a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que tomen nota de lo que a su consideración sean los aspectos más relevantes del tema que trataremos en esta sesión. En caso de tener discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Si les surgen dudas sobre lo que se mencione, anótenlas. Más tarde podrán investigarlas en libros especializados o en páginas de internet confiables. Recuerden contar con un espacio adecuado para poder aprender. ¿Alguna vez se han preguntado qué sería del ser humano sin las mediciones? En nuestra vida diaria, el concepto medir nos resulta familiar. Todos hemos medido algo alguna vez. Hemos medido nuestra estatura comparándonos con un amigo. También el tiempo que ocupamos en llegar de nuestra casa al trabajo. Esta actividad nos remonta hasta la antigüedad, cuando los pueblos tuvieron la necesidad de medir. Fue a partir de esta necesidad que el hombre fue desarrollando a través del tiempo diversos sistemas de medición. Por ejemplo, medir era fundamental a la hora de intercambiar productos. ¿Cómo saber si cierta cantidad de harina a cambio de cierta cantidad de aceite era un trueque justo? ¿O cuánta tela correspondía a cierta cantidad de madera? Frente a esta necesidad, el hombre empezó a calcular distancias, tiempos, tamaños y capacidades. La pregunta más importante aquí es, ¿qué es medir? En todos estos casos, lo que hacemos es comparar una cosa con otra. Es decir, comparamos una magnitud con respecto a otra. Eso es medir, comparar. Que las medidas tienen gran influencia en la vida cotidiana es indudable. Tener la certeza de que el kilo de frijol que acabamos de comprar tiene una masa de verdad de 1 kilo o que el medicamento que nos alivió el último dolor contenía los miligramos indicados en el envase es algo fundamental que raramente ponemos en duda. Pero, ¿siempre han existido las mismas unidades de medida? Las primeras unidades de medida que usó el hombre estaban en relación con su cuerpo. Por ejemplo, la palma, el brazo, el pulgar o el pie. Estas unidades tenían el grave inconveniente de que no eran las mismas para todos. La razón era que variaban de una persona a otra. Aún en nuestros días, utilizar partes de nuestro cuerpo para medir es muy práctico. Se pueden utilizar en cualquier momento. Las niñas y niños, por ejemplo, utilizan la cuarta, extensión máxima de la mano, para medir la distancia a la que quedaron un par de canicas, o la longitud de sus pasos para medir la distancia que hay hasta su peor enemigo. Pero en este procedimiento, que es tan útil a veces, en otras es muy poco apropiado y se presta a pequeñas trampas y manipulaciones, porque hay pasos chicos y pasos grandes, y hay de manos a manos, y por supuesto, de cuerpos a cuerpos. No solamente en los juegos hay patrones de medición poco precisos. En el comercio, y todos lo sabemos, también los hay. Seguramente todas y todos alguna vez en la calle o en el mercado, a falta de báscula, hemos comprado un montoncito de fruta.
una bolsa de verduras, una medida de semillas de calabaza o un botecito de cacahuates. Maestro, ¿puede darnos otros ejemplos de cómo usaban las proporciones del cuerpo para medir en la antigüedad? Las civilizaciones antiguas usaban las proporciones del cuerpo como unidades de medida que variaban según el tamaño de la persona que medía. Con frecuencia se diseñaban patrones de granito, madera. En el antiguo Egipto, el cúbito se medía desde la punta del dedo hasta el codo. En Grecia y Roma, una mano se dividía en 4 dedos y ya se tenía en cuenta el largo del pie. Los romanos llevaron sus unidades de medida a Hispania hace mucho tiempo. Era un sistema sencillo y razonable, dividido en pulgada, pie y un paso. La milla también tuvo su origen en Roma. Consistía en 1000 pasos. Cada uno estaba formado por 2 zancadas. Aunque en la antigüedad no solo utilizaban partes del cuerpo para realizar mediciones. Por ejemplo, los mayas utilizaban un método de cuerdas con nudos llamada quipu. El tipo y posición del nudo, así como la longitud y color de la cuerda, tenían un significado numérico. Originariamente, un acre era el área de tierra que una pareja de bueyes podía labrar en un día. Entonces, la importancia de medir radica en comparar. Por ejemplo, comparar ese botecito de cacahuates o el montoncito de frutas, debemos compararlo con otra cosa de su especie, la cual sirve como unidad, y debemos contar cuántas veces cabe la unidad en nuestro objeto. Es correcto. Si queremos saber cuánto mide una mesa, la medimos con un metro. Es decir, comparamos la longitud de la mesa con la de una cinta métrica. Aunque parece bastante claro que hay que medir distancias con una unidad de longitud, tiempo con una unidad de tiempo, temperatura con unidades de temperatura, en la vida cotidiana cometemos no solo pequeñas equivocaciones, sino verdaderos errores al hablar. Por ejemplo, es frecuente hacer preguntas y dar respuestas de este estilo. ¿A cuánto queda la Ciudad de México de la ciudad de Puebla? Como a unas 2 horas de aquí. ¿Acaso nos referimos a la distancia que hay de Puebla a la Ciudad de México o al tiempo que tarda uno en trasladarse a la Ciudad de México? Pues si se trata del primer caso, estamos relacionando distancia con unidades de tiempo. Y si se trata del segundo, entonces estamos despreciando muchos factores, tales como el tipo de vehículo en el que viajamos y la velocidad con la que nos transportamos, el tráfico vehicular durante el recorrido y muchas otras contingencias más a las que un viajero se tiene que enfrentar. La respuesta anterior obedece sin duda a que los 136 kilómetros que separan a Puebla de la Ciudad de México lo recorre un autobús de pasajeros en un tiempo promedio de 2 horas. Todos los días medimos, bien o mal, pero medimos, y a este proceso a menudo le llamamos calcular. Y de estos cálculos a veces depende nuestra vida. Nos medimos la ropa y nos asustamos de cómo nos queda. Medimos el tiempo con nuestro reloj. Calculamos la distancia y la velocidad a la que se acerca un vehículo antes de cruzar la calle. Medimos o nos miden nuestros recursos económicos o nos checamos la presión arterial. Medimos, medimos y medimos. Pero, ¿qué mal medimos a veces? Si es que a eso se le puede llamar medir. Medimos la lluvia en chorros. Ayer llovió un chorro. La temperatura ambiental en fuerza. Está fuerte el calor. Los temblores con adjetivos calificativos. Tembló muy feo. Y muchas otras cosas incorrectas más. Y es que medir no siempre es cosa fácil. Y muchas veces entender el resultado tampoco lo es. Para medir se requiere de un instrumento de medición, el cual se encuadra a un determinado sistema de unidades. También se requiere de experiencia para medir y muchas veces se requiere también de conocimientos o de experiencias previas para comprender el resultado de la medición.
Entonces, la importancia de medir radica en que comparemos lo que sea que tengamos con un cierto instrumento que nos permita conocer con certeza la longitud, masa, tiempo, temperatura de nuestro objeto y que al mismo tiempo el resultado que obtengamos sea algo que los demás comprenden y pueden dimensionar. Eso es correcto. Una de las cosas importantes de medir radica en que los demás sepan a qué nos referimos. Por ejemplo, en la prehistoria, la medida surge debido a la necesidad de informar a los demás de las actividades de caza y recolección, como a qué distancia estaba la presa, qué tiempo transcurría para la recolección, hasta dónde marcaban los límites de la población. En nuestros días, la utilizamos para comunicar la temperatura que hay en el exterior y decidir si llevar un abrigo o no llevarlo. Con esto último que acaba de decir, maestro, es importante que todos sepamos a qué unidad de medida nos referimos. Así es, como decíamos, medir es simplemente comparar. Y cada persona, cada pueblo, cada país comparaba las cosas con lo que más se les antojaba. Algunos usaban la medida mano para medir distancias. Y aún hay mucha gente hoy, cuando no tiene una regla o una cinta métrica, mide el ancho de la puerta con la mano o el largo del patio con pasos. El problema con esto es evidente. Los seres humanos no tienen los pies ni las manos del mismo tamaño, lo que es también un problema de medidas. Los sistemas más raros de medición coexistían hasta la Revolución Francesa, allá por el año de 1789. En esta época de tumulto y grandes cambios, los franceses, enardecidos por su afán de cambiar y ordenar el mundo, decidieron que tenían que fundar un sistema de mediciones racional y único que fuera superior a todos los demás. Mientras los políticos se dedicaban a mandar a sus enemigos a la guillotina, la Asamblea Nacional Francesa le encomendó en 1790 a la Academia de Ciencias que creara este nuevo sistema. El nuevo sistema tenía que estar basado en cosas que permanecieran estables en la naturaleza. No el largo de un pie, porque como se sabe, el largo de los pies, como el de las narices, varía de persona en persona. Estar basado en pocas formas de medir que se conectaran unas con otras de manera lógica. Por ejemplo, una vez definido el centímetro, se define el litro como el volumen de algo que entra en un cubo de 10 centímetros de lado y se define el kilogramo como la masa de 1 litro de agua. Debía ser un sistema decimal, es decir, donde los múltiplos de las unidades variaran de 10 en 10. Así, un decámetro es igual a 10 metros, un hectómetro es igual a 10 decámetros y así sucesivamente. Después de mucho pensar, los científicos de la época se pusieron de acuerdo en que la unidad de medición debería tener que ver con el planeta Tierra. Y se propuso, ¿por qué no hacer que la unidad de longitud sea la 10.000.000ª parte de un cuarto de meridiano terrestre? Pues un meridiano terrestre es la distancia que va desde el polo norte al polo sur y vuelta al polo norte. Es decir, una vuelta completa al planeta pasando por ambos polos. La Academia de Ciencias le encomendó a un grupo de aventureros que fueran a medir, no todo un meridiano, que es muy largo, sino un cuarto de meridiano, igual es bastante. Estos midieron la distancia de la ciudad de Dunkerque, Francia, hasta la de Barcelona, España. A partir de esa medición y mediante observaciones astronómicas, se pudo calcular el largo del cuarto de meridiano terrestre. A ese número se le dividió por 10 millones. El largo que resultó de esa cuenta se usó para fabricar una barra de platino, bautizándola con el nombre de metro. Entonces, se hicieron y guardaron varias copias del metro patrón en una bóveda de seguridad, protegida del herrumbe, el frío, el calor y los ladrones. También se decidió que el kilogramo sería, por definición, la masa del agua que cabe en un cubo de 1/10 de metro de lado, es decir, 10 centímetros.
Se construyó y guardó una pesa patrón de exactamente 1 kilogramo junto con el metro. A partir de entonces, todas las mediciones fueron comparaciones con esa barra y esa pesa de platino. ¡Qué historia tan interesante, maestro! Supongo que algo similar pasó con el kilogramo hasta que se llegó a 1 kilogramo patrón elaborado de algún metal. El kilo es uno de esos conceptos que usamos tanto, que raramente nos detenemos a pensar en él. Compramos frutas y verduras por kilo, trotamos porque tenemos kilos de más, pero ¿qué es un kilo? Sabemos que el metro es una unidad inalterable que se define oficialmente como la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1 sobre 299.792.458 de segundo. Claro, no es que uno diga, sí, mira, yo mido 1.7 veces la longitud del trayecto de la luz en... Pero al menos sabemos que esta es la referencia oficial que se utiliza para cualquier otro objeto que se mida en metros o derivaciones de esta medida. Pero, ¿qué es lo que define que la balanza nos diga que tenemos 2 kilos de plátanos o que levantemos 40 kilos? En otras palabras, ¿qué define que 1 kilo sea 1 kilo? Resulta que hasta el 20 de mayo de 2019, 1 kilo era literalmente un artefacto que se guarda en Francia bajo 3 llaves. Este objeto de platino e iridio, al que cariñosamente le llaman Gran K, es algo así como la madre de todos los kilos del mundo desde su creación en 1889. Pero la historia de esta medida se remonta aún más en el pasado. Originalmente, el kilo, 1000 gramos, se definió como la masa de 1 centímetro cúbico de agua a 4 grados centígrados de temperatura. Los franceses se dieron cuenta que las definiciones tanto del metro como del kilo eran difíciles de estimar con exactitud. Así que crearon 2 artefactos que servirían como puntos de referencia de cada kilo y metro de la República. El siglo XIX comenzó agitado para Francia y también para el nuevo sistema métrico que tuvo sus detractores. Sin embargo, para mediados del siglo ya estaba bien establecido y dada la relevancia del país, también comenzaba a internacionalizarse. En 1875 se firmó el Tratado del Metro, que dio origen a las primeras autoridades e instituciones internacionales en metrología, cuya principal tarea fue la normalización de las medidas. Es decir, que 1 metro, 1 litro y 1 kilo sean aquí y en cualquier parte del mundo exactamente lo mismo. Como ya les decíamos, en 1889 se creó el actual Gran K, un cilindro que se almacena desde entonces en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, Francia. El platino y el iridio fueron escogidos como sus materiales por su estabilidad y resistencia. Hasta hace no mucho, cada pesa se calibraba respecto al Gran K. No directamente, claro. Hay varias copias a lo largo del mundo que cada tantos años deben calibrarse con la original. Un proceso casi quirúrgico, ya que desde la humedad del ambiente hasta moléculas en los dedos de los científicos pueden impactar al kilo de todos los kilos. El viernes 16 de noviembre del 2018, en Versalles, votaron delegados de los 60 estados miembros de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de forma unánime por la redefinición del kilo. ¿Por qué? Un objeto físico no es hoy en día garantía suficiente para sustentar una medida universal. De hecho, se detectó hace algunos años que la masa del Gran K ha variado unos 50 microgramos desde su creación. Es decir, la masa de 1 kilo de hace 100 años era ligeramente mayor que la de 1 kilo de hoy. Ni hablar de si alguien osara robarse el preciado artefacto. El kilo entonces será definido, así como con el metro, con relación a una constante física inalterable, que no es necesario guardar bajo 3 llaves, la constante de Planck. Utilizando esta constante, además de otras como la velocidad de la luz,
científicos crearon hace algunos años una balanza que será el reemplazo del gran K y toda su progenie, gracias a sus mediciones exactas e inalterables en el tiempo. Aunque todo esto de constantes suena complicado, el hecho de fondo es que 1 kilo seguirá siendo 1 kilo, solo que ahora lo sabremos por información que la misma naturaleza nos da, aplicadas a una balanza especial. Un cambio mucho más democrático y que sin duda les hubiera encantado a los revolucionarios franceses. Maestro, hemos hablado de que a partir de la Revolución Francesa el mundo se unificó para utilizar un mismo sistema de unidades, el sistema internacional. A partir de ese momento, cualquier distancia o longitud se mide en metros o en múltiplos o submúltiplos, como los kilómetros y los centímetros, respectivamente. Sin embargo, cuando voy a la palería a comprar clavos, la medida que tengo que dar es de en pulgadas y no en centímetros. ¿A qué clase de sistema de medidas pertenece esa unidad? El sistema inglés de unidades o sistema imperial es aún usado ampliamente en los Estados Unidos de América y cada vez en menor medida en algunos países con tradición británica. Debido a la intensa relación comercial que tiene nuestro país con los Estados Unidos, existen aún en México muchos productos fabricados con especificaciones en este sistema. Ejemplos de ello son los productos de madera, tornillería, cables, conductores y perfiles metálicos. Algunos instrumentos como los medidores de presión para neumáticos automotrices y otros tipos de manómetros frecuentemente emplean escalas en el sistema inglés. A diferencia del sistema internacional, no existe una autoridad única en el mundo que tome decisiones sobre los valores de las unidades en el sistema inglés. Sin embargo, en julio de 1959, los laboratorios nacionales del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudáfrica acordaron unificar la definición de sus unidades de longitud y de masa, aceptando las siguientes relaciones exactas. Una yarda igual a 0.914 metros y una libra igual a 0.453.592 kilogramos. Pese a que Estados Unidos no ha adoptado oficialmente el sistema métrico, cuyo uso es legal en el país desde 1986, este se enseña en muchas escuelas y se ha ido implantando de forma voluntaria en muchas áreas, como en el campo de la ciencia, la tecnología y parte de la industria manufacturera, la de los automóviles, o la de la maquinaria pesada, que se pasaron al sistema internacional desde el año de 1970. Los errores de conversión o de omisión de unidades son frecuentes, y no solamente entre los escolares, sino también entre los técnicos y los científicos más renombrados, como ocurrió en el caso de los participantes del desastre de una sonda espacial lanzada por la NASA el 11 de diciembre de 1998, llamada Mars Climate Observer, cuyo objetivo era el estudio de la atmósfera y la superficie del planeta Marte. La empresa Lockheed Martin Astronautics diseñó, construyó y realizó los cálculos de la sonda en libras y pies, es decir, usó el sistema inglés, pero envió la nave a la NASA con los cálculos sin unidades. Posteriormente, el Laboratorio de Propulsión de la NASA recibió la nave con los cálculos sin unidades, dio por hecho que fueron realizados en el Sistema Internacional de Unidades y mandó estos datos de navegación a la sonda en kilogramos y metros, con lo cual la sonda no solo no se puso en órbita, sino que se colisionó el 23 de septiembre de 1999. Dando lugar a uno de los más famosos errores en la conversión de unidades, un error que costó la exorbitante cantidad de $25 millones. Palabras mayores, maestro. Sin duda, y muchísimo dinero y tiempo que podría haberse ahorrado si todos usáramos el Sistema Internacional de Unidades, cuyos patrones de medición se hallan depositados en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de Sèvres, Francia. Pero en lugar de esto, la fuerza de la costumbre nos lleva a seguir usando el sistema inglés para reconocer, por ejemplo, la longitud de los clavos, el diámetro de una tubería o la potencia de un motor.
Y aunque cada uno defienda lo suyo, es más razonable aún ceder por cuestiones prácticas, como en el caso de la adopción del euro como unidad monetaria en enero de 2002 por 12 de los 15 países de la Unión Europea. Para terminar, invitamos a todas y todos los que nos ven a reunirse con su familia para reflexionar sobre la evolución de los sistemas de medición, la importancia de medir y hacerlo correctamente. Subrayen las ideas principales en su libro de texto en el tema correspondiente. Además, si desean profundizar o resolver dudas, revisen su libro de texto o recurran a fuentes de información confiables. Maestro Cosme, le agradecemos mucho su participación en esta sesión. Gracias. Y a todas y todos los que nos acompañaron, les invito a que sigan los contenidos de Aprende en Casa 3. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria